Ayer martes fue día de asunciones, ¿no? Porque mientras estábamos haciendo, por ejemplo, la mañana del centro, asumían los nuevos consejeros escolares, iba a decir consejos escolares, no, los nuevos consejeros escolares, tres de Unión por la Patria, por ejemplo, quienes asumieron en el día de ayer, y por la noche también hubo asunción de concejales. Cuando hablábamos del 10 de diciembre, bueno, fue el 9 de diciembre que se produjo la asunción y ya están en funciones los nuevos concejales también y concejalas que tiene la ciudad de Chivilcoy, de la misma manera que los consejeros y las consejeras. Nosotros invitamos a una concejal que ya se viene desempeñando, pero también para pedirle un poco su opinión de diferentes temas, y por ejemplo de lo ocurrido anoche, en relación a, bueno, a partir de este nuevo Consejo Deliberante, cómo ve el panorama, el escenario, si pueden cambiar un poco las situaciones, ¿sí?, de cara al futuro. Nos ha venido a visitar Yanila Cofré. ¿Cómo está, Yanila? Buen día, Hola, gracias por venir Lalo. nuevamente aquí a Radio del Centro a compartir testimonio, ¿no?, de lo ocurrido anoche y también, bueno, pensando en el futuro inmediato del Consejo Deliberante. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, sin duda es un momento importante donde se va a poder visibilizar un poco más la importancia de cuando la gente emite su voto y después obtenga la representación real, ¿no? Anoche, tristemente, volvemos a ver que la gente votó a partidos o a agrupaciones o conformaciones con miradas vecinalistas, y que después terminan siendo un acuerdo y terminan en acuerdo con el intendente, ¿no? Claramente el intendente no tuvo los votos. Recordemos que salió tercero en la elección, lo cual Sí. eso hay una manifestación de la ciudadanía de no querer su representación. Pero bueno, tristemente vemos que después las manos, que es lo que nos venía pasando, ya lo hemos Sí, hablado sí, con sí, vos, sí, sí. nos venía pasando en el Consejo Deliberante que lamentablemente los proyectos muchas veces no salen justamente por este tipo de acuerdos, ¿no? Salen de comisión, pasan a plenario, llegan al plenario, un llamado telefónico y se terminó la votación, ¿no? Y esto lo vemos en espacios. Tenemos el espacio de anoche la fórmula, O sea, la votó Franetovich, la votó el espacio claro, de Ferro. lo planteás por la elección de las autoridades. Totalmente, totalmente. Nosotros teníamos una fórmula para presentar, pero claramente hay un acuerdo donde se notó, digo, aquel que mira un poco la política claramente puede ver eso, ¿no? Si querían, de hecho, si uno miraría la expectativa de la gente, era que cambiara esa conformación, Sí, ¿no? Bueno, sí, sí, por eso se hablaba sí. de justamente de ese Y motivo, claro, ¿no? porque lógicamente, porque ganó otro espacio las elecciones, porque la gente logró la mayoría de la voluntad de la gente y no se pudo reflejar en el Consejo Deliberante, lamentablemente, por acuerdos, ¿no? Claramente hay, o una vez más, digo, a nosotros no nos sorprende, a mí particularmente, yo lo vengo sufriendo hace mucho tiempo y lo manifiesto siempre. Pero bueno, lamentablemente, esto por ahí lo que tiene que dejar un aprendizaje a la ciudadanía, que a veces es muy importante votar a quienes representan los intereses de los vecinos, ¿no? De que realmente cuando llegan a la banca terminan representando el interés de los vecinos. Y parte del interés de los vecinos justamente era esto, ¿no? Que no tendría por qué haber seguido como siguió, pero bueno, son las reglas del juego, esto está permitido, pero hay que decirlo, hay que hablarlo para que la gente entienda la importancia de emitir su voto y que después el concejal que está en la banca represente, ¿sí? Porque nosotros claramente tenemos una visión de lo que pasa en la ciudad, muchas de las cosas no, por ahí la gente no se entera, inclusive porque no salen de las comisiones. Tristemente no logramos los consensos, más allá de que muchas veces algunos concejales manifiestan, no, yo en lo personal estoy de acuerdo, pero no puedo votártelo. Que eso, digo, es difícil de entender porque uno está en un lugar y tiene que representar los intereses de la gente más allá del espacio político donde esté, ¿no? Digo, habrá que dar la discusión hacia adentro de su espacio político para poder representar bien a los vecinos, que es quienes nos dan la confianza y nos dan el voto para representarlos. Hablando de los vecinos, bueno, igual me quedé pensando, pero no sería el análisis contigo, ¿no? Pero bueno, me quedé pensando en el voto anoche también de Hacemos,
porque votaron en contra de la fiscal impositiva, el presupuesto, pero acompañan después al oficialismo en esta, o sea... Claramente, como raro, pero es lo que ha venido haciendo todo este tiempo, ¿eh? Es lo que ha venido haciendo todo este tiempo. Yo he tenido proyectos que han sido votados dentro del plenario, las comisiones, y después ante un llamado por telefónico y en así. la sesión Claro, se revierte el voto. Claramente, hay que decirlo, quien conduce el espacio, que es Ariel Fernetovich, evidentemente por algún motivo realiza algún llamado para cambiar el voto después. Esto no podemos seguir dando vueltas y no encarar las cosas como son. Hay que decirlo porque después se presentan como grandes opositores, y la verdad no lo es. Eso se demuestra en estos espacios, hay que demostrarlo en estos espacios y dejar de engañar a la gente llamándose opositores y después levantar la mano en cosas, en cosas que son realmente importantes, porque cuando hablamos de la fiscal, sabían que los votos los tenía, entonces votar en contra era nada, era lo mismo. Entonces, porque los votos los tenía, un presupuesto, vos no podés tener la irresponsabilidad de no dejarle la gobernabilidad al intendente. Esto nosotros somos opositores, pero tampoco vamos a romper todo. Esto hay que ser claro, ¿no? Marcaron distintas cuestiones en las que no estaban de acuerdo. Bien, pero es muy fácil votar pero también, que no cuando sabés que, claro, que le va a dar el sí, o sea, digamos. Sí, además también la responsabilidad, ¿no? Vuestro espacio es gobierno también en la provincia de Buenos Aires y sabés la importancia de contar con un presupuesto. Totalmente, totalmente. Además una cosa, uno entiende claramente que hay que asegurar que transite de la mejor manera posible, inclusive uno con acciones que realiza le da herramientas para que puedan tener una mejor gestión. Bueno, no la utilizan, digamos, es una cuestión de desinterés propio del Ejecutivo, pero en realidad uno termina dando herramientas para llevar respuesta porque en definitiva nuestro interés es llevarle respuesta a los vecinos. Claro. Después quizás no pasa, pero también, digamos, se vota en consecuencia de, bueno, presento un proyecto, quiero que se lleve a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo? Aprobando un presupuesto. Después quizás no pasa en el transcurso del año. Totalmente, nos puede pasar pero como nos pasa con las ordenanzas, digo. Claro, ¿no? por eso lo planteo. Infinidades de ordenanzas, que vos ves que el reclamo genuino de los vecinos es que esas ordenanzas no se cumplen. La verdad ya no pasa por nuestras manos. Nosotros, la función es crear la ordenanza para que el Ejecutivo tenga la herramienta y llevarla adelante. Bueno, después tenemos un Ejecutivo que escucha poco y nada, no escucha a los vecinos, no escucha a los concejales, no escucha a la oposición y muchas veces ni a los propios, porque claramente muchas veces escuchás decir, con esto estoy de acuerdo, pero no te lo puedo votar. Bueno, entonces claramente es que tampoco escucha a los propios, porque si por ahí los propios están de acuerdo, sería bueno que lo votaran, que pudieran acompañar, porque además es algo que suma para la gente. Sí, y además acá no está después la excusa de, o sea, vos me pedís que cumpla con esta ordenanza, pero no me aprobás el presupuesto. Bueno, el presupuesto te lo aprobé. No, nosotros aprobamos, totalmente. Entonces, después... No, y demás, y con la fiscal nosotros lo que pedimos fue tiempo, para poder hacer un análisis más minucioso, porque es muy importante. Es qué vas a recargar a la ciudadanía de Chivilcoy, con qué vas a recargar. Entonces nosotros pedíamos tiempo para poder analizarlo. Mirá, fíjate que ellos presupuestaron, digo, qué locura todo esto, ¿no? Porque ellos presupuestaron que iban a tener un aporte de provincia de un 33%. Y la macro fiscal, es decir, provincia, les avisó que va a tener solamente un 18%. Entonces, era apresurado lo que hicieron. Si teníamos tiempo para tratarlo, nosotros vamos a estar trabajando hasta el 31 de diciembre. O sea, tenemos tiempo para tratarlo. No había por qué correr y podíamos seguir trabajando después, pero bueno, la verdad fue esa, trataron de sacarlo justamente antes de la nueva composición. Antes del recambio, claro. Bueno, pero esas cosas hay que leerlas. Mira, yo insisto con esto, para mí las sesiones la gente debería acostumbrarse a ir a verlas porque nosotros tuvimos una experiencia muy cercana de que cuando la gente se compromete y acompaña ideas, que no quiere decir que acompañe un espacio político, porque dentro de la gente que hay yo estoy segura que era la minoría que podría habernos acompañado como espacio político, pero acompañaron la idea porque la idea fue creada juntamente con ellos, porque fueron escuchados, porque fue hablado, porque fue trabajado, porque se trabajó con responsabilidad. Y si esa gente no hubiese estado, ese proyecto moría ahí. O sea, venía la negativa, no salió la negativa porque hubo una convocatoria, la gente se convocó a ir a acompañar y por eso cambiaron y lo mandaron a plenario para no modificar nada, porque la verdad es que no se modificó nada, cambiaron las palabras. Nada. No, sacaron, por ejemplo, en el caso de ese proyecto... Estamos hablando del protocolo de maltrato animal que resulta aprobado, y esto es justamente lo que te iba a preguntar, porque recién hablabas de los vecinos, ¿no? ¿Cuánto influyeron los vecinos? Todo. En presencial y en redes sociales
todo. Para que se pueda aprobar. Ese proyecto fue... Yo tomé un compromiso con la gente que era poner en agenda el tema del maltrato animal, porque uno viendo las redes, caminando la calle, ve que la gente es un tema que le preocupa. Entonces me comprometí principalmente con quienes son rescatistas, quienes llevan a la acción el amor por los animales, y muchas veces se ven perjudicados porque, por ejemplo, ¿no?, realizan denuncias y después tienen persecuciones, tienen intentos de generar violencia, enfrentamientos. Entonces había un montón de cosas que todavía que están cumpliendo un rol que debería tenerlo el Estado, encima se ven perjudicados en sus propias vidas por llevar adelante una acción que tendría que hacerle el Estado. Claramente ellos deberían colaborar, que está bueno que la comunidad colabore para llevar adelante lo que nos hace bien como ciudad. Ahora, no está bueno que queden como responsables de esas acciones. Entonces, este proyecto se trabajó de esa manera. Fueron muchas reuniones, muchas charlas, hablar con abogados especialistas en el tema para poder ver y encuadrar, porque tampoco la idea era hacer un proyecto que sea inviable, que no pueda aplicarse, porque no nos sirve. Si nosotros vamos a hacer una ordenanza que no pueda ser aplicada, la verdad que no nos sirve. La idea es tener una herramienta para poder actuar y de la mejor manera, porque en esto encierra, y lo digo siempre, a gente que le gustan los animales y a aquellos también que no le gustan, porque en nuestra ciudad convivimos los que nos gustan los animales y los que no nos gustan. Y está bien, no está mal. Sí, estamos en las dos veredas. Claro, y de todas maneras, yo entiendo que al que no le gustan los animales tampoco quiere o pretende hacerle mal o lastimarlos o nada por el estilo, simplemente no les gustan, no quieren dedicar parte de su vida a los animales y está muy bien. Los dos extremos, si querés, voy a utilizar esta palabra, o los dos sectores del que quiere los animales y de aquellos que no le gustan tanto los animales, en un punto hay una coincidencia en el pedido. Totalmente. Que es al Estado para que haga algo. Para que haga algo, para que resuelva lo que realmente es una problemática. Porque, a ver, yo que digo, y lo digo siempre, me gustan los animales, entiendo que los animales no tienen la culpa, no tienen la responsabilidad, pero también entiendo a ese vecino que no quiere que esté ese animal ahí, y estamos de acuerdo en eso. Ese es el punto. El animal no tiene que estar en la calle, el animal no tiene que estar abandonado, el animal no tiene que estar sufriendo. Ese es un punto de encuentro, y prefiero usar la palabra sectores y no extremos, porque también se las juzga a las personas de extremista, cuando en realidad eso, digamos, es tener un desconocimiento total de lo que se está hablando, porque no es extremismo, es la persona que se hace cargo cuando el animal está lastimado, cuando está sufriendo, cuando entonces lo que están viendo esas personas y lo que están sintiendo esas personas al momento de llevar adelante la acción está siendo juzgado por alguien que no mueve un dedo, ¿sí? Y que cuando tenía que moverlo lo movió mal. Entonces digo, en realidad en lugar de juzgar respecto a lo que los otros sienten, sería bueno poder acompañar, sumar, porque en realidad, si no hubiese estado la gente, yo les aseguro que ese proyecto salía en negativo, como salió el de la separación de residuos, que también parece una pavada, no es una pavada. Hoy estamos sufriendo incendios por todos lados. Eso tiene un montón que ver con la realidad que tiene Chivilcoy con el tema de la basura. Por eso digo, nosotros tenemos una ciudad de hace muchos años con contenedores, era momento de empezar a resolver de manera más práctica el tema de la basura. Inventaron 10.000 excusas, entre ellas que era un presupuesto que necesitaba de 3.500 millones, nada, se necesita voluntad, no se necesita presupuesto. Porque, miren, en Alberti lo están llevando adelante con bolsones de arena. Se separa el residuo y el residuo, lo que se puede reciclar, se pone adentro de bolsones de arena. Entonces, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Nosotros no pedíamos una locura, pedimos ordenar, como hay que ordenar un montón de cosas dentro de la ciudad, pedimos ordenar el tema de la basura. Y que además es un círculo virtuoso ordenar la basura, porque eso también termina generando ingresos a un montón de personas que trabajan con el reciclaje. Entonces era darle orden a la gente, que estuvieran en la limpieza trabajando, pero bueno, digo, estas cosas nos pasan todo el tiempo. Ese proyecto pasó comisión, pasó plenario, de un lunes a un jueves hubo infinidad de llamados, hasta que después las manos que se habían levantado se cayeron. Todos reconociendo que era un proyecto sumamente necesario para la ciudad, entonces es inentendible. A ver, no sabemos si va a ser, y yo lo dije y lo hemos hablado desde nuestro espacio todo el tiempo, nosotros no sabemos si es exactamente lo que se necesita,
pero sí sabemos que es un inicio para empezar a dar una respuesta. Después se podrán hacer algunos cambios, si se tiene que evaluar algo que no funcionó, cambiarlo, lo cambiamos. Digo, había voluntad, inclusive los proyectos que presentamos están todos para que lo puedan trabajar y poder hacer las modificaciones que necesiten. De hecho, el del maltrato animal estuvo durmiendo más de 4 meses en comisión. Y nadie se le ocurrió ninguna modificación. Justo el día que llega a sesión se te ocurren las modificaciones. O sea, ¿qué pasó? ¿Lo leíste antes de ir o realmente existieron los llamados que dicen que estuvieron? A mí lo que me deja claro es que ante los llamados las respuestas siempre son las mismas, ¿no? Pero bueno, en este caso, muchos que se sintieron ofendidos porque la gente reaccionó. Bueno, hay que entender que cuando uno toma decisiones, la gente también tiene derecho a tomar decisiones y tiene derecho, como uno tiene un micrófono, porque nosotros tenemos la suerte de ser concejales y poder tener un micrófono en los medios mucho más fácil que un vecino que no tiene un cargo, la gente lo hace a través de las redes. Sí. Y muchos de ellos fueron mucho más corajudos que eso. Escribieron con su nombre y su apellido directamente a los concejales que se llevaron una desilusión, ¿no? Porque pensaban que iban a votar. Después vos podés cambiarle el verso y decir, no, vamos a hacer modificaciones. La verdad, el fondo del proyecto es el mismo. Sí tuve la posibilidad de volver a agregarle cosas, porque ya que lo querían cambiar, lo cambiamos en serio, así que agregamos algunas cositas más, que las modificaciones fueron presentadas por nosotros, por nuestro bloque. O sea que en realidad los que votaron para cambiar, cambiaron que fuera un número de teléfono por un número de WhatsApp, cambiaron que fuera la policía ecológica, sacar la policía ecológica y darle intervención a la Secretaría de Seguridad, lo cual nos deja otra vez en una situación de que cuando la Secretaría de Seguridad no hace nada, porque ya venía no haciendo nada, porque ya podía intervenir anteriormente, es posible que siga sin hacer nada. Veremos, ojalá que no, la expectativa es que no. Pero la policía ecológica, que había muchos concejales que no sabían que existía, existe, tiene asiento en Junín, y ellos toman intervención ante esto. Entonces nos daba una herramienta más para que Chivilcoy pudiera denunciar estas cosas. Pero bueno, no se pudo hacer en este momento. Veremos más adelante si esto no funciona de seguir, y si no, veremos de seguir con las denuncias como corresponda, porque si no hay respuesta. Mirá, en estos días yo debo haber tenido por lo menos 40 llamados o mensajes por distintas problemáticas de maltrato animal. Quiere decir que era una necesidad de la gente. Me están pidiendo un número, yo ya lo solicité, pedí que por favor me asignaran cuál es el número para que la gente pueda empezar. Yo los he hecho llamar al 911, les he dicho que todavía no tenemos un número, pero que llamen al 911, lo cual le piden que se identifique, o sea, no están cumpliendo con la ordenanza, evidentemente no han sido informados de la nueva ordenanza porque tienen que hacerlo sin solicitar la identificación. Así que bueno, entiendo que hay cosas que no se están llevando adelante, es nuevo, esperemos que se lleve adelante como corresponde, porque la verdadera respuesta ahora está en manos del Ejecutivo. Bueno, es que ahora viene la otra parte, ¿no? Que también aquí donde se va a tener que involucrar la gente, me refiero a los vecinos, que es que bueno, ahora la ordenanza empiece a cumplirse. Sí. A partir de que entre en vigencia. Mirá, los vecinos están involucrados desde el momento que yo te cuento que tuve 40 llamados. O sea, evidentemente alguien les pasó mi número, porque la verdad es que yo, gente que no conocía, se identifican, me dicen quiénes son y me dicen que como sabían que la ordenanza había estado trabajada, o que la había planteado yo en su primer momento, entonces por eso se comunican conmigo para buscar alguna respuesta, porque por ahí el vecino lo que no entiende es que nosotros no somos ejecutivos, por eso es importante que cuando vamos a elegir a alguien que lleve adelante la representación de todos los vecinos, que sea intendente, que sea alguien que ejecute lo que dice que va a ejecutar, porque hablar y solamente quedar en palabras no nos sirve. O sea, porque después tenemos ordenanzas que no se llevan adelante y esa es función exclusiva del Ejecutivo. Nosotros lo que podemos hacer es pedirle al Ejecutivo que las cumpla, pero la verdad es como hay un montón de ordenanzas, y te pongo un ejemplo, la de arbolado público. Es un desastre Chivilcoy con el arbolado público, estamos haciendo un desastre. Nos va a llevar años poder recuperar, pero lo primero que necesitamos es alguien que tenga la intención de recuperar. Sí, porque cada año que pasa es un desastre nuevo respecto al arbolado público y lo sufrimos todo, ¿no? Digo, a ver, desde el que quiere estacionar un auto y no hay sombra, la pelea de los vecinos por el árbol que tiene sombra y, bueno, cuando en realidad hay una ordenanza que dice que todos los frentes tienen que tener árboles. O sea, hay que cumplirla. Y si no, si el vecino no la cumple,
lo que hay que hacer es el municipio tiene que intervenir, ir a hacer la plantera, plantar el árbol y después cobrárselo en las tasas al vecino. Digo, ninguna de las cosas cumplen. O sea, yo haría otro camino, un camino de concientización, de poder hablar, de poder explicarle al vecino la necesidad del arbolado público, la necesidad de dejar de cortar árboles. Porque en realidad, ante las hojas, porque caen hojas, porque tiene pajarito, porque cortan los árboles y se terminó, bueno, esto nos va a afectar terriblemente. No, la intervención y la gestión en temas tan importantes como es el agua. Digo, Además, sí. todo, o sea, son cosas que uno puede escuchar, tristemente duele muchas veces no poder llegar a una respuesta, pero bueno, en este momento el Ejecutivo tiene un representante, un intendente que decide no llevar adelante las cosas que le importan a la gente. Entonces nosotros hasta ahí llegamos, le damos herramientas. ¿Sí? Decimos, bueno, te damos ideas, porque después lo primero que dice de nosotros, somos abiertos, escuchamos, bueno, nosotros te estamos dando ideas para que lleves adelante. Nosotros proponemos, hacemos propuestas de acciones que podrían llevarle respuesta a la gente. Después tenés que ejecutarla, ya esa es tu función, no es la nuestra. Yanina, te hago una consulta más, bueno, en base a lo que estamos charlando, ¿no? El año legislativo todavía no terminó, pero bueno, ya hemos, digamos, concluido con el tratamiento de las ordenanzas más importantes. De acuerdo a lo que nos has mencionado recientemente, digo, ¿qué balance se hace de lo legislativo? Bueno, mira, yo en lo personal tengo que decir, te vuelvo a repetir, con todo lo que dije anteriormente es muy difícil decirte que sea un balance positivo. A mí me parece O que, te la cambio si querés. ¿Qué habría que modificar de cara a 2026, ¿sí? En la tarea legislativa? Bueno, yo creo que nuestro bloque va a seguir, va a crecer en el aporte de ideas, porque al crecer el número de integrantes, esto es muy importante. Nosotros tenemos concejales que tienen distintas miradas y eso es muy importante, crecer en el número para que crezcan las propuestas, las miradas. Son todos concejales que son muy militantes, y cuando hablo muy militante, el militante tiene una particularidad, tiene el conocimiento territorial, tiene el conocimiento sectorial, digo, en el sector que se mueve lo conoce mucho, está en contacto con la gente. Tenemos a Coti, que es una persona de muchísima experiencia, muchísimo trabajo territorial, una persona que tiene una capacidad de gestión y lo ha mostrado cuando estuvo en cada uno de los cargos que estuvo, muestra que lo que le interesa es dar respuesta a la gente, de ayudar a los vecinos a que puedan obtener la respuesta que necesitan. Entonces a nosotros me parece que va a haber muchas ideas. Me parece que va a estar bueno que se puedan ver y notar, ¿no? Como pasó ahora, que los opositores no son tan opositores, entonces cuando realmente quieran un voto que represente su voluntad, que se fijen bien dónde van a votar, porque después cuando llegan al lugar no lo hacen. Y nosotros lo que vamos a seguir haciendo es trabajar de cara a la gente, como lo venimos haciendo. Y ahora al sumar el número creo que va a haber mayores propuestas, va a haber mayores ideas y ojalá podamos debatir mucho más para poder lograr los consensos necesarios para darle respuesta a lo que necesita la gente, ¿no? Bien, Yanila, gracias por venir, como siempre, charlar este ratito con nosotros. Obviamente después vamos a seguir charlando durante 2026 también, pero bueno, queríamos tener por lo menos un primer panorama, pantallazo, escenario de lo que se nos puede venir. Creo que anoche ya tuvimos algo, sí, pero de lo que se nos puede venir durante 2026, donde, bueno, esperemos que la tarea legislativa también pueda fluir y algunas cuestiones de las que por ahí la oposición ha presentado como reclamo que no suceda. No digo, al momento del tratamiento de las distintas iniciativas. Bueno, yo te agradezco y aprovecho para invitar a la gente de cuando crean que podemos colaborar, conocer, estamos todos a disposición. Nosotros andamos en las calles, tenemos nuestros teléfonos abiertos a la ciudadanía porque nos debemos a ellos, así que estamos a disposición. El bloque nuestro, más allá de que pueda haber algún concejal o no en ese momento, está siempre la secretaria para que pueda recibir el reclamo de la gente y que estamos abiertos a escucharlos y a trabajar junto a la gente por el Chivilcoy que nos merecemos, ¿no? Muchas gracias, Yanila. Gracias. Muy amable. Yanila Cofré con nosotros abriendo la mañana del centro en materia de entrevistas en esta mañana en el día de la fecha. La pausa.